En el frío antes del amanecer de Nazaret, David, de 17 años, se levanta lentamente de su estera de caña, el aire frío mezclándose con el aliento de sus hermanos. La casa semisubterránea está envuelta en una oscuridad casi total, solo atravesada por una rendija de luz de una estrecha grieta. Pasa los dedos por el techo de barro compactado, un gesto pensativo que revela el peso de sus pensamientos. Un profundo silencio flota en el aire, roto solo por la suave y rítmica respiración de su familia dormida. Al amanecer, David sale al patio común. El aire fresco de la mañana, traspasado por el desafiante canto del primer gallo. Rebeca, con el rostro resuelto, se concentra intensamente en encender el fuego, sus manos moviéndose con un propósito firme y practicado. Un velo cubre su cabello, un testimonio silencioso de su inquebrantable concentración. Sus labios apretados en una línea tensa y determinada. David observa a su madre, una seriedad en su mirada que nunca antes había presenciado con tal intensidad. Las brasas crepitantes llenan el silencio, un ritmo primario que resuena la gravedad del momento. Él ve una nueva profundidad en la expresión de Rebeca, una fuerza tranquila que capta toda su atención. El patio común despierta mientras los primeros rayos del amanecer pintan la escena con tonos suaves y etéreos. Rebeca se arrodilla junto a un pequeño fuego, avivando las brasas, su mirada fija en los carbones encendidos con una intensidad silenciosa. David se acerca con pasos suaves, sentándose en una piedra desgastada mientras un músculo en la mandíbula de Rebeca se tensa, delatando su inquietud. Con la voz apenas un susurro, Rebeca pregunta: ¿dormiste bien? David responde: soñé con el maestro otra vez. El patio común se despierta mientras la primera luz del amanecer lo baña con suaves y etéreos tonos. Rebeca se recorta contra el sol naciente, una figura de propósito silencioso. David asiente, el nombre Séforis resonando en su mente, despertando nuevos pensamientos sobre el maestro. La voz de Rebeca interrumpe la calma matutina. Tu padre te espera en el taller. Séforis envió un pedido importante. La mirada de David se desvía. El peso del nuevo día y sus exigencias se asientan sobre él. Una rápida secuencia de imágenes vívidas destella ante nuestros ojos. David camina junto a su padre, Simón, por el polvoriento camino a Séforis, bañado por el sol de la mañana. El aire zumba con el rítmico cincelado del mármol, una sinfonía de creación. Las voces de los trabajadores griegos y judíos se mezclan, un vibrante coro de vida y trabajo. El latín y el griego se entrelazan con el arameo, tejiendo un rico y diverso tapiz de sonidos. El taller de Simon, una cueva natural, es un tesoro de sierras afiladas y cinceles gastados, herramientas que son extensiones de sus manos cicatrizadas. La luz del sol se filtra en la cueva, iluminando las motas de polvo que danzan alrededor de las herramientas colgantes, cada una un testimonio de años de trabajo. Simón, una figura de profunda dedicación, se encorva sobre un trozo de madera de olivo, con el ceño fruncido en concentración. Sus manos, nudosas y cicatrizadas, curtidas por incontables horas, se mueven con una precisión casi ritualista. Las virutas de madera se rizan y caen, cada una un susurro de la materia prima transformándose bajo su toque magistral. Su taller, un santuario de creación, está lleno del aroma a madera y del zumbido silencioso de un trabajo intenso y concentrado. El aire en el taller de carpintería está impregnado con el aroma a aserrín, un testimonio de incontables horas de trabajo. Simón, una figura de intensa concentración, permanece encorvado sobre su banco de trabajo, tallando meticulosamente un trozo de madera. David entra, su presencia reconocida por Simón con un saludo distante. Llegas tarde.
David ofrece una explicación sencilla de su tardanza. Mi madre estaba preparando el fuego. Simón, sin levantar la vista de su trabajo, responde con un tranquilo y discreto: ya veo. Simón, un carpintero con las manos callosas por años de trabajar la madera, finalmente levanta la vista de su banco de trabajo. Sus ojos, profundos como madera mojada, se encuentran con los de David, comunicando la tarea del día sin una palabra. Simón breaks the silence. Hoy necesito que prepares las piezas para el nuevo yugo. He adds. Los campos de la viuda necesitan ararse antes de la siembra de cebada. En el taller del carpintero, David comienza su trabajo en tranquila contemplación, el olor a aserrín un consuelo familiar. El aire está impregnado del rico y terroso aroma a madera, un testimonio de años de incansable artesanía. El rítmico clic y el raspar de las herramientas contra la madera rompen el silencio, una sinfonía de creación. Las manos de David, guiadas por la memoria muscular, se mueven con una precisión elegante, transformando la materia prima. Cada movimiento es una pincelada, dando forma a la madera para convertirla en algo hermoso y duradero. Su cuerpo, un recipiente de habilidad, está perfectamente sincronizado con el antiguo oficio, dando forma a lo informe. La luz del sol entra a raudales en un taller polvoriento, iluminando las virutas de madera esparcidas por el suelo como polvo dorado. David, un joven aprendiz, detiene su trabajo, su mirada fija en su padre, Simón. Simón talla meticulosamente un trozo de madera, el rítmico raspado de su herramienta el único sonido, un testimonio silencioso de su oficio. David pregunta, con la voz apenas un susurro: «Padre, ¿es cierto que el hombre que sanó al paralítico creció aquí mismo?» La luz del sol se filtra a través de la sucia ventana del taller del carpintero, iluminando motas de polvo danzantes. La voz de Simon es un murmullo bajo, casi ahogado por el silencio, mientras habla del maestro. La mirada de David se fija en Simon, su mente luchando con el marcado contraste de la imagen que Simon pinta. Él imagina a un joven creciendo aquí, cubierto de aserrín, lejos del milagro que él conoce. Simon revela: el maestro creció aquí. Trabajó 30 años en el taller de su padre adoptivo. La revelación flota en el aire polvoriento, remodelando la percepción de David sobre el maestro al que admira. La luz del sol entra a raudales en el taller, iluminando motas de polvo danzantes, mientras David mira a Simón con ojos intensos y silenciosos. Simón, con el rostro marcado por años de carpintería, detiene su trabajo. Una expresión pensativa se posa en él. La voz de David, un susurro ahogado, rompe el silencio. ¿Conociste al maestro? Simón replies: no directamente, pero los hombres mayores lo recuerdan. Un buen trabajador, callado y observador. A revelation dawns on David's face, a shiver running down his spine as Simon adds: el padre del maestro. Él decía que era el mejor yoke maker que había visto jamás. En el taller tenuemente iluminado, las motas de polvo danzan como secretos en los rayos de sol que atraviesan los sucios cristales de las ventanas. David se inclina hacia adelante en un taburete de madera, con la mirada fija en Simon, esperando cada palabra. Simón, con las manos nudosas y curtidas por toda una vida de trabajo, gesticula sutilmente mientras habla, un cuentacuentos perdido en su narrativa. La voz de David, baja y ansiosa, rompe el silencio. ¿Y luego qué pasó? Los ojos de Simón guardan un recuerdo lejano. El maestro se fue cuando tenía 30 años. Después de que su padre adoptivo muriera, un destello de sorpresa cruza el rostro de David. ¿Estaba John loco? En el taller del carpintero, la grave voz de Simón irrumpe en el aire.
Juan bautizaba a la gente. ¿Saben? His words paint a vivid picture. Predicaba el arrepentimiento y decía que el reino de Dios estaba cerca. Una sombría reflexión cruza el rostro de Simón mientras continúa. Su voz cargada con el peso del pasado. El aire se espesa con historia tácita. Una sombra proyectada por el recuerdo de una profecía y un destino. Los ojos de Simón tienen una mirada distante y triste mientras relata el trágico final. La revelación flota en el aire, un eco escalofriante. Los romanos lo ejecutaron hace un par de años. En el polvoriento taller del carpintero, Simón, un hombre curtido por el tiempo, gesticula salvajemente, con el aserrín pegado a su ropa como una segunda piel. Él describe apasionadamente el viaje del maestro, pintando imágenes vívidas de él reuniendo seguidores y viajando por Galilea. La voz de Simón resuena con convicción mientras relata al maestro predicando y sanando, sus palabras trayendo el pasado a la vida. Él recuerda vívidamente un sábado específico, 3 años antes, cuando el maestro pasó por Nazaret, desafiando todas las costumbres locales. Sus manos tallan el aire, dando forma a la epopeya del viaje del maestro, haciendo que cada oyente sienta su profundo peso. 3 años antes, la luz del sol baña las polvorientas calles de Nazaret, iluminando el bullicioso mercado. El maestro, con ojos amables y túnicas sencillas, navega por la concurrida vía. Los transeúntes lo observan con una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. Natanael, un mercader de facciones afiladas, fija un ceño de desaprobación en el maestro. Desde la distancia, el joven David, esbelto y con los ojos muy abiertos, observa con una mezcla de asombro y curiosidad. Su mirada, una mezcla de asombro y cuestionamiento, está fija en la enigmática figura del maestro. En un vívido flashback, la mirada del maestro recorre las bulliciosas calles de Nazaret, sus ojos sin asco. En cambio, un profundo reconocimiento brilla en ellos, como si viera algo precioso en cada morada. Sus ojos se demoran, reflejando una profunda comprensión de cada persona y cada casa en el vibrante pueblo. La mirada del maestro, cargada de un significado tácito, captura la esencia de una verdad oculta y profunda. En un flashback a la sinagoga de Nazaret, el maestro entra, su presencia dominando inmediatamente el espacio silencioso. Un hombre poseído por un espíritu inmundo grita, su cuerpo retorciéndose de tormento, sus ojos muy abiertos con una angustia invisible. El maestro pronuncia una sola palabra poderosa y el hombre se calla, su agonía visiblemente aliviada. Una profunda sensación de poder y misterio llena el aire, dejando a la congregación en un asombro atónito y reverente. El joven David, con los ojos muy abiertos, recuerda la conmoción y el asombro de aquel momento milagroso e inolvidable. En el taller del carpintero, los ojos de David se abren de golpe. Una sacudida repentina lo trae de vuelta de un recuerdo inquietante. El taller, lleno del aroma a madera y aserrín, se siente pesado, con una presencia invisible, una imagen imborrable del maestro, cruda y vívida, está grabada en la mente de David, un fantasma en sus pensamientos. Aunque físicamente ausente, la influencia del maestro perdura, un peso palpable en el aire alrededor de David, una semilla de inquietud, plantada por la persistente presencia del maestro, comienza a brotar en la atribulada mente de David. La frente de David se arruga, su mirada distante, perdida en los inquietantes ecos de la sombra del maestro. Meses después, David se aferra a su rutina, levantándose al amanecer, una sombra de lo que fue. Trabaja incansablemente, luego busca consuelo en la sinagoga, una constante e inquietante desazón corroyendo su alma. Como un grano de arena, la persistente incomodidad permanece.
un marcado contraste con su compostura exterior. El suave resplandor de una lámpara de aceite ilumina el rostro pensativo de David, revelando a un hombre absorto en sus pensamientos. En un camino polvoriento, David observa una interminable corriente de peregrinos, sus rostros marcados por una esperanza cansada, mientras el viento levanta polvo. Escucha atentamente cómo las voces susurrantes se extienden con el viento, compartiendo historias de los milagros del Maestro. Las historias de alimentar a miles, calmar tormentas y curar leprosos profundizan el asombro de David. Cada nuevo relato despierta en él un profundo cuestionamiento, su mirada distante y contemplativa. El camino bañado por el sol se arremolina con polvo, reflejando la confusión y la maravilla en la mente de David. La luz de la luna se filtra por una abertura en el techo, proyectando sombras largas y pensativas por toda la habitación. David se sienta en tranquila contemplación. El suave resplandor ilumina su rostro preocupado. Él lucha con un pensamiento inquietante. ¿Cómo pudo alguien de Nazaret hacer tales cosas? Su mente lucha con el enigma. Las sombras a su alrededor reflejan su conflicto interno. Una mesa de comedor, cargada de comida intacta, permanece en silencio en la casa de David mientras los grillos chirrían suavemente desde más allá de las paredes. David, con el ceño fruncido, examina los rostros a su alrededor, sus pensamientos pesados e inexpresados. Un profundo silencio cubre la habitación, denso de anticipación y preguntas sin resolver. His voice breaks the stillness. ¿Qué pasaría si el maestro viniera aquí? ¿A Nazaret? ¿De nuevo? El pan de Rebeca cae suavemente, un sonido discordante que rompe el agradable ambiente de la cena, dejando un silencio inquietante. Simón se congela a mitad de la masticación, su mandíbula inmóvil, su mirada fija, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a su alrededor. Los hermanos menores de David intercambian miradas temerosas, con los ojos muy abiertos y reflejando la tensión repentina y palpable. Un silencio sagrado y asfixiante desciende sobre la mesa, el aire crepitando con el peso tácito de las palabras de David. En el comedor, la luz suave proyecta sombras largas y danzantes a través del ambiente íntimo. Simón, con el rostro marcado por la resignación, rompe el silencio, su voz firme. No vuelve a casa el que ha elegido otro camino. David se inclina hacia adelante, su mirada intensa, absorbiendo las palabras de Simón con una potente mezcla de desafío y comprensión. Él replica, su voz resonando con convicción. Pero de aquí vino. Aquí aprendió. Aquí creció. El aire crepita con historia tácita. Mientras sus miradas se encuentran, una batalla silenciosa de voluntades se desarrolla. En la casa de David, el aire se carga con el aroma de una tristeza tácita mientras la voz de Rebeca, densa de melancolía, llena la habitación. David mira, desconcertado por esta cruda y desconocida culpa en los ojos de su madre. La lámpara parpadea, proyectando sombras largas e íntimas que bailan sobre sus rostros, revelando profundidades incalculables. La voz de Rebeca, un frágil susurro, atraviesa la tenue luz. Aquí fue rechazado. Sus palabras quedan en el aire, una profunda revelación que traspasa el corazón de David. En casa de David, el suave resplandor de las lámparas de aceite proyecta sombras largas y danzantes sobre antiguas paredes de piedra, creando un ambiente sombrío. Rebeca y Simón se sientan uno frente al otro. Una comprensión silenciosa y profunda pasa entre sus ojos, cargada de historia no dicha. La voz de Rebeca resuena con una profunda tristeza. Cuando el maestro pasó hace 3 años, la gente de Nazaret se burló de él. Su mirada es distante, perseguida por el recuerdo.
Dijeron que no podía ser el Mesías, no viniendo de allí. Sus ojos se encuentran con los de Simón, una cruda verdad en sus palabras. Las personas que te crían pueden herirte de maneras que los extraños nunca podrían. La luz del sol entra en el tranquilo taller de carpintería, iluminando motas de polvo de madera que danzan en el aire. David se detiene en medio del olor a aserrín. Absorto en sus pensamientos, un recuerdo conmovedor se despliega en su mente. Las palabras de su madre resuenan. Un recordatorio agridulce de un pueblo que conoció al maestro. Lo vieron crecer, lo vieron trabajar, pero su percepción se mantuvo obstinadamente fija. Solo el hijo del carpintero es lo que vieron. Una etiqueta que todavía resuena con un viejo dolor. La mirada de David se desvía. Una lucha silenciosa contra el peso de las expectativas heredadas. El sol golpea las polvorientas calles de Nazaret, proyectando largas sombras mientras David camina, agobiado por sus pensamientos. Sus ojos, llenos de una pregunta silenciosa, escudriñan los rostros de los aldeanos mientras realiza sus tareas diarias. Los ve de nuevo, con una profunda tristeza en su mirada. ¿Cómo pudieron haber rechazado a alguien tan extraordinario? Los niños juegan en la tierra, sus risas despreocupadas resonando, ajenos a la profunda introspección de David. El rostro solemne de David contrasta con la vida vibrante e indiferente del pueblo que lo rodea. En el taller del carpintero, una luz tenue y misteriosa se mezcla desde la cueva y el exterior, insinuando secretos. David y Simón están fabricando yugos para los agricultores, sus movimientos rítmicos y precisos. El martillo de David golpea la madera con un ritmo constante y monótono, resonando en el cavernoso espacio. El rítmico golpe del martillo es un pulso hipnótico, un telón de fondo para los pensamientos errantes de David. Su mirada es distante, perdida en las profundidades de su propia mente, lejos del trabajo físico. Simón continúa su trabajo, ajeno al viaje interno de David, el taller vivo con sus mundos separados. Aarón, sin aliento y con los ojos muy abiertos, irrumpe en el taller del carpintero, su pequeño cuerpo temblando de urgencia. El corazón de David se detiene. Una premonición escalofriante lo agarra mientras observa a su hermano. Simón levanta la vista, su mirada indescifrable. Una pregunta silenciosa en sus ojos. Aarón jadea. «Él viene, el maestro viene». Su voz, llena de una mezcla de miedo y emoción, resuena por el taller. Él declara: «Está de camino a Nazaret». La luz de la mañana atraviesa el taller, iluminando motas de polvo que danzan como pequeños espíritus en el aire. El ceño de Simón se frunce con preocupación mientras mira a Aarón, quien irradia una emoción infantil. Aarón gesticula animadamente, su entusiasmo contagioso encendiéndose. Todos lo dicen. E continues. Viene de Cafarnaúm con sus discípulos. Algunos creen que viene a predicar. Un fuerte estruendo resuena cuando David, sobresaltado, suelta su herramienta, el sonido perforando la tranquilidad del taller. David sale del taller, con un desafío silencioso en su andar, mientras su padre no hace ningún movimiento para detenerlo. La aldea de Nazaret ya está en un tumultuoso alboroto, un zumbido de anticipación llenando el aire de la mañana. Las mujeres abandonan sus tareas, sus manos quietas, sus miradas fijas en algún evento invisible. Los hombres cesan su trabajo, las herramientas a un lado, mientras los niños corren y gritan, difundiendo la noticia con entusiasmo. Un inusual ajetreo envuelve Nazaret, como si un evento trascendental largamente esperado finalmente se estuviera desarrollando. Mientras la luz de la mañana baña el pueblo,
David camina hacia su borde, un camino donde comienza la carretera, con la mirada fija en la multitud. Decenas de personas ya se han reunido, sus rostros un tapiz de curiosidad, expectación y escepticismo, esperando una revelación. Entre ellos, David reconoce a Natanael, a Miriam la viuda y a los ancianos de la sinagoga. Sus expresiones una mezcla de esperanza y duda. Una tensión palpable se cierne en el aire mientras los aldeanos contienen colectivamente la respiración, anticipando lo que traerá el nuevo día. A lo largo del polvoriento camino a Nazaret, la mirada de David se fija en una figura en el centro de una multitud reunida. El maestro, modesto y cubierto del polvo del camino, camina entre sus discípulos y seguidores. Aparece como un hombre común, pero un cambio inexplicable en el aire lo rodea. David siente una profunda agitación en su pecho, una sensación que no puede nombrar. La misma luz parece cambiar, imbuida de una nueva cualidad etérea en presencia del Maestro. En la entrada soleada de Nazaret, el Maestro examina la humilde aldea, su mirada deteniéndose en cada detalle. David observa al Maestro, cautivado por una emoción profunda y compleja que brota en sus ojos. No es alegría, sino una mezcla conmovedora y profunda de amor y tristeza, lo que llena la mirada del Maestro. El aire se espesa con una emoción tácita, mientras un tenso silencio se cierne sobre ellos. La profunda mirada del Maestro se posa en David. Una fuerza silenciosa se asienta sobre él. David siente una intensa sensación, como si su propia alma estuviera al descubierto y completamente vista. No solo su forma exterior, sino su ser interior más profundo se siente conocido y comprendido. En este breve y suspendido momento de conexión, el tiempo mismo parece detenerse. Una profunda comprensión pasa entre ellos, trascendiendo las palabras y todos los límites terrenales. Bajo el sol de la mañana, el Maestro camina con paso sereno e inquebrantable hacia la bulliciosa entrada de Nazaret. Natanael, un mercader, emerge de la multitud, su rostro contorsionado en una sonrisa que no llega a sus ojos calculadores. Su voz, un engaño meloso, resuena densa de falsa cortesía, mientras se mueve para interceptar al Maestro. El aire crepita con una tensión tácita, mientras el saludo insincero de Natanael se cierne pesado, un marcado contraste con la presencia del Maestro. Una ironía palpable impregna la escena mientras las palabras de Natanael resuenan. Rabí, bienvenido a tu casa. El Maestro continúa, su mirada inquebrantable, un testimonio silencioso de la falsa bienvenida que recibe. A la entrada de Nazaret, la luz de la mañana baila con motas de polvo alrededor del Maestro. Se detiene, una pausa silenciosa y profunda, antes de volverse para mirar a Natanael. La mirada del Maestro es pesada, cargada de una pena inmensurable y una profunda contemplación. Sus ojos, pozos de antigua sabiduría, parecen contener el peso de incontables historias no contadas. El aire crepita con una tensión tácita mientras la voz del Maestro perfora la calma matutina. Él pregunta con una resonancia profunda, casi inquietante. ¿Mi casa? ¿Es esta mi casa? Natanael se mueve con inquietud. Su postura delata un atisbo de aprensión a la luz de la mañana. La mirada del Maestro recorre la multitud expectante. Sus ojos se detienen en cada rostro ansioso. El aire crepita con anticipación. Una tensión palpable mientras todos esperan sus próximas palabras. Natanael, aún dubitativo, comienza a hablar. Su voz, un murmullo bajo. Claro, aquí creciste, aquí trabajaste, afirma Natanael, sus palabras flotando en la atmósfera cargada. Los ojos del Maestro permanecen fijos,
absorbiendo las preguntas y esperanzas tácitas de la multitud. El sol de la mañana proyecta sombras largas y nítidas mientras el maestro se para en la entrada de Nazaret, su mirada recorriendo el paisaje familiar. Él examina la tierra, un lugar que una vez lo conoció, ahora distante, una punzada de amargura en su corazón, un familiar dolor de rechazo que refleja las palabras de Rebeca, lo invade mientras contempla su patria. Sus ojos se entrecierran, una profunda tristeza grabada en su rostro mientras pronuncia: no hay profeta que no tenga honor, excepto en su patria, entre sus propios parientes, en su propia casa. He concludes, his voice heavy with resignation. El sol de la mañana proyecta largas sombras mientras el maestro, con voz que resuena con tranquila autoridad, se dirige a la multitud reunida. Su mirada recorre sus rostros, una mezcla de sabiduría y cansancio en sus ojos, silenciando a la multitud que murmura: una generación mala busca un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. David, de pie entre ellos, observa con el corazón apesadumbrado, su expresión reflejando la decepción del maestro. The maestro continues, his voice firm yet gentle. Mi padre ha hecho cosas grandes en otros lugares. La multitud, antes viva de expectación, ahora se dispersa lentamente, sus rostros marcados por la decepción y la indignación. La vibrante energía del pueblo se desvanece, reemplazada por una tensión persistente y un arrepentimiento palpable en el aire de la mañana. David permanece inmóvil, una figura solitaria entre la multitud que se retira, su mente lidiando con las profundas palabras del maestro. El peso del momento se asienta a su alrededor, un testimonio silencioso de las poderosas palabras que se acaban de pronunciar. El pueblo vuelve a sus rutinas, pero un cambio invisible ha ocurrido, dejando una nueva e inquietante capa de tristeza y reflexión. David camina por las calles soleadas de Nazaret, las palabras del maestro resonando como una melodía inquietante en su mente. Observa a los aldeanos, sus rostros un lienzo de emociones cambiantes, una mezcla de vergüenza y resentimiento arraigado. Los familiares adoquines y las antiguas murallas de Nazaret ahora se sienten ajenos, imbuidos de un aura nueva e inquietante. Una profunda transformación se ha apoderado de David, alterando para siempre su percepción de su patria. Aunque el paisaje físico permanece inalterado, se ha abierto un abismo invisible entre David y su comunidad. Su mirada es distante, cargada por el peso de nuevas verdades que han remodelado su propia existencia. David vuelve a entrar en su taller, sus movimientos lentos y pensativos, el olor a madera, ahora un eco hueco. Levanta un trozo de madera, su textura familiar no ofrece consuelo, ni un camino inmediato a la creación. Su mirada se desvía, fija en un horizonte invisible, su mente todavía enredada con las enigmáticas palabras del maestro. El taller, antes un santuario, ahora encierra una silenciosa tensión mientras David lidia con nuevas y profundas percepciones. El reconfortante aroma del aserrín y la madera ha perdido su magia, reemplazado por el peso de una perspectiva transformada. En la mesa del comedor, el tintineo de los cubiertos resuena con fuerza en el tenso silencio, una atmósfera pesada cargada de cargas tácitas. David come en silenciosa contemplación, su mirada fija en su plato, evitando el peso del momento. Rebeca lo observa, con el ceño fruncido por la preocupación, una comprensión silenciosa pasando entre ellos. El rostro de Simón está sombrío, su mandíbula tensa, reflejando el profundo impacto de lo que David ha presenciado. El aire está cargado de lo no dicho, cada tintineo del tenedor un crudo recordatorio de su carga compartida y silenciosa. David se revuelve inquieto en su estera. El silencio opresivo de la noche amplifica su tormento interno. El sueño, un sueño esquivo, impulsado por una necesidad urgente e inexpresada, se levanta,
una silueta contra la tenue luz, y se mueve hacia la entrada de la casa. La pálida luz de la luna baña el patio común, proyectando sombras largas y marcadas que reflejan el creciente desasosiego de David. El aire mordaz de la noche lo envuelve. Un abrazo escalofriante que solidifica su determinación de enfrentar el inquietante misterio. Bajo el vasto cielo nocturno salpicado de estrellas, David se sienta en la familiar piedra desgastada donde conversaba con su madre. Su mirada, una súplica silenciosa, busca en los cielos ilimitados, buscando respuestas en la titilante expansión cósmica. La profunda quietud de la noche lo envuelve, un marcado contraste con la tempestad de pensamientos que se desata en su mente. Permanece perdido en contemplación, una figura solitaria empequeñecida por la inmensidad de la noche y su propia agitación silenciosa. El taller despierta con los primeros rayos del amanecer, iluminando motas de polvo que danzan en el aire. David, ya despierto, se mueve con tranquila determinación, evitando la familiar pila de yugos. Sus manos, usualmente ásperas por dar forma a los yugos, seleccionan cuidadosamente un trozo de madera más pequeño y diferente. Una nueva inspiración guía su tallado, dando a luz algo fresco e inesperado de la madera. Simón entra al taller del carpintero. Los primeros rayos del amanecer apenas perforan la penumbra, revelando las herramientas silenciosas. Encuentra a David, ya absorto en su nuevo proyecto, con una tranquila intensidad en su concentración. Simón observa a su hijo, un observador silencioso de la transformación que se desarrolla, el yugo pendiente sin mencionar. Una comprensión tácita pasa entre padre e hijo, un reconocimiento del profundo cambio de David. La suave luz del amanecer se filtra en el taller del carpintero, iluminando las motas de polvo que danzan en el aire. Simón, un carpintero con las manos curtidas por años de trabajo, observa a su hijo, David, tallando meticulosamente un trozo de madera. Simon's voice, gentle, almost a whisper, asks, ¿qué estás haciendo, hijo? David, concentrado en su talla, responde, buscando mi propio signo, padre. Bañado por la brillante luz del sol, David emerge del pueblo con una pieza recién tallada en la mano. Su mirada no se dirige hacia Séforis, sino en una dirección nueva e inesperada. Siguiendo un camino menos transitado, camina con determinación. Una declaración silenciosa de partida de lo familiar, abrazando lo desconocido. El camino se extiende ante él, reflejando el viaje del maestro, lleno de una sensación de anticipación y destino. Los rayos dorados del sol iluminan su rostro decidido, simbolizando un comienzo radiante y fresco para David. Bajo el vasto cielo abierto de Galilea, David camina por campos interminables, una figura solitaria en medio de un mar de trigo dorado. El suave viento susurra secretos entre las espigas de trigo, creando suaves ondulaciones a través del extenso paisaje. Una embriagadora sensación de libertad envuelve a David, un marcado contraste con los recuerdos asfixiantes de Nazaret. Su figura, pequeña contra el inmenso horizonte, encarna la profunda liberación que se encuentra en las llanuras abiertas. Con cada paso, David respira la inmensidad. Su espíritu se eleva con la ilimitada extensión de Galilea. David llega a un pequeño pueblo bañado por el sol, cuyo encanto tranquilo contrasta fuertemente con su tormento interior. Sus ojos, cargados con una pena inexpresable, escudriñan los rostros inocentes de los aldeanos, buscando una señal oculta. Las sonrisas de los aldeanos son brillantes y despreocupadas, ajenas al peso que David lleva en su alma. Una sensación de inesperado consuelo lo invade, una calidez acogedora a diferencia del lugar que dejó atrás. Respira hondo. El aire de este nuevo lugar ofrece una frágil esperanza para lo que le espera.
Bajo el brillante sol de pueblo pequeño, David camina con determinación, su corazón lleno de una esperanza silenciosa. Se acerca a un grupo vibrante, su charla animada un murmullo vivaz en el aire cálido. Fragmentos de su conversación le llegan, palabras como sanador y maestro, captando su atención. Una sacudida de emoción, un pulso acelerado, señala un profundo cambio dentro de él. Su camino, antes incierto, ahora se siente iluminado por sus voces esperanzadoras, guiándolo hacia adelante. Bajo el brillante sol de pueblo pequeño, David se acerca a una multitud, su curiosidad despertada. Se integra sin problemas en el grupo, con la mirada fija en los animados narradores, sus voces llenas de asombro. Se entera del maestro, una figura de profunda sabiduría, que enseña dentro de los muros sagrados de la sinagoga local. Susurros de milagros, actos de poder divino, se extendieron entre la multitud, pintando imágenes vívidas en la mente de David. Los rostros de la gente brillan con una fe inquebrantable, un marcado contraste con el escepticismo que David presenció en Nazaret. Su esperanza es una fuerza tangible, un faro contra las sombras de duda que una vez nublaron su propio espíritu. David entra en la silenciosa sinagoga, cuya soledad es desmentida por una energía palpable y persistente. Desliza su mano por los desgastados bancos de madera, imaginando las enseñanzas del maestro resonando en el aire. Una profunda conexión lo inunda, un sentido de pertenencia como nunca antes había conocido. El espacio tranquilo zumba con un pasado vibrante, despertando una profunda resonancia en el alma de David. Siente una cercanía íntima, un abrazo espiritual mucho más allá de las paredes de su propia sinagoga. David sale de la sinagoga, momentáneamente cegado por la dura luz del sol, un marcado contraste con el tenue interior. Un anciano, observando desde un banco cercano, dirige su mirada hacia David, una pregunta silenciosa en sus ojos. David se encuentra con la mirada del hombre, ofreciendo un firme asentimiento de afirmación, reconociendo lo tácito. El anciano hace un gesto con una mano curtida hacia el camino polvoriento, un sendero que sale del pueblo. Su voz, ronca por la edad, pregunta: ¿buscas al maestro? David, con una resolución inquebrantable, simplemente responde: sí. El camino por delante está claro. David llega al campamento improvisado, un mar de rostros y actividad bulliciosa. Pequeños grupos de personas están dispersos, comiendo, hablando y escuchando atentamente. El aire zumba con un innegable sentido de comunidad y una esperanza floreciente. La mirada de David recorre la multitud, absorbiendo la vibrante energía. Una profunda sensación de asombro y abrumación lo invade al ver tantos. Le sorprende la gran cantidad de gente y su espíritu poderoso y positivo. Bajo las hojas bañadas por el sol de un árbol imponente, el maestro se sienta, su voz una melodía suave y clara, rodeado de sus devotos discípulos. Desde la distancia, David observa, un observador silencioso, con la mirada fija en el maestro, absorbiendo cada gesto sutil. El sol, un ojo benévolo, se filtra a través del dosel verde, proyectando patrones cambiantes de luz y sombra sobre la escena. David, atraído por una fuerza invisible, da un paso cauteloso hacia adelante. Su presencia un susurro en el aire tranquilo. Sus ojos, muy abiertos por la curiosidad, trazan meticulosamente las expresiones del maestro, buscando sabiduría en cada emoción fugaz. En un campamento improvisado, David se sienta al margen, con la mirada fija en el maestro, una figura de profunda sabiduría. El maestro habla,
su voz un bálsamo reconfortante, tejiendo historias de amor, perdón y un reino más allá del alcance mortal. David escucha atentamente, su expresión un lienzo de contemplación, cada palabra del maestro provocando una profunda respuesta emocional. Las enseñanzas del maestro resuenan en David, despertando un espíritu intocado por el rígido agarre de las viejas leyes y costumbres. Un profundo cambio ocurre dentro de David, como si una cuerda oculta hubiera sido tocada, vibrando con una nueva comprensión. En un campamento improvisado, una multitud se reúne alrededor del maestro buscando respuestas y curación después de sus enseñanzas. David observa atentamente cómo el maestro toca suavemente a los afligidos. Sus palabras, un bálsamo para su sufrimiento, la compasión del maestro irradia, un contraste marcado y profundo con la frialdad que David conoció en Nazaret. Una sensación de profundo consuelo se asienta en la escena, un poderoso testimonio de la presencia del maestro. David se encuentra en medio del bullicioso campamento, con las manos sudorosas y el corazón latiéndole con una innegable atracción hacia el maestro. Él se aferra a una talla de madera, un símbolo tangible de su búsqueda, con la mirada fija en la figura distante. A su alrededor, la gente está absorta en sus propias interacciones, ajena a la intensa lucha interna de David. Su rostro refleja un anhelo profundo, una súplica silenciosa en medio de la vibrante vida del campamento. En el campamento improvisado, David, una figura de profunda fatiga, finalmente se para frente al maestro. La mirada del maestro, profunda y antigua, se posa en David, traspasando su propio ser. Una sensación familiar inunda a David, la extraña sensación de ser completamente visto por el maestro. En los ojos del maestro no hay ni rastro de juicio, solo una vasta y profunda comprensión. A su alrededor, el mundo parece estirarse y detenerse, el tiempo mismo doblegándose a su silenciosa comunión. Su intercambio silencioso se cierne pesado en el aire, un momento suspendido entre mundos. Bajo el sol implacable, las manos de David tiemblan, un testimonio silencioso de su tormento interior. Le extiende una pequeña talla al maestro, un gesto cargado de significado tácito. Las palabras le fallan, atrapadas en su garganta, mientras presenta la pieza de madera. La talla, un yugo simplificado, revela un detalle único, un símbolo de su desasosiego. Es una súplica silenciosa, una representación tangible de su búsqueda desesperada. Bajo el cielo abierto de un campamento improvisado, el maestro alarga la mano hacia la talla, sus dedos rozando los de David. Una chispa de conexión, un reconocimiento silencioso, pasa entre sus manos mientras la talla cambia de dueño. El maestro sostiene la pieza de madera, su mirada intensa mientras examina sus intrincados detalles con profundo interés. Una sonrisa suave y cómplice se dibuja lentamente en sus labios, revelando una comprensión más profunda del oficio. Su voz, cálida de aprobación, rompe el silencio. Un yugo bien hecho, pero veo más que madera aquí. Sus palabras quedan en el aire. Una observación profunda que insinúa profundidades ocultas dentro de la simple talla. En el campamento improvisado, la luz del sol se filtra, iluminando las motas de polvo que bailan en el aire. La mirada del maestro, firme y clara, se fija intensamente en David, una pregunta silenciosa en sus ojos. Su voz, tranquila pero profunda, resuena por el campamento. ¿Qué buscas, hijo del carpintero? David mira hacia atrás, con una compleja mezcla de confusión y anhelo grabada en su rostro.
siente un profundo sentido de honestidad, una rara oportunidad de desnudar su alma. Su tormento interior, su anhelo de respuestas, está a punto de desbordarse. David, su voz cobrando fuerza, lucha con una profunda inquietud, sus ojos ardiendo con una pregunta tácita. He estado luchando con esto. ¿Cómo podría alguien de Nazaret, de todos los lugares, hacer tales cosas? Pregunta, con la mirada distante. Él relata la incomprensión de su propio pueblo, el amargo aguijón del rechazo que el maestro soportó. Sus palabras fluyen libremente, liberando un gran peso de su alma. Ha sido un gran peso en mi alma. En el campamento improvisado, el maestro escucha con inquebrantable atención, su mirada fija en David. Él asiente ocasionalmente, un reconocimiento silencioso del desahogo crudo de emociones de David. La presencia del maestro es un ancla de calma, permitiendo a David articular cada sentimiento profundo. El sol comienza su lento y majestuoso descenso, pintando el cielo con naranjas encendidos y violetas profundos. Los vibrantes tonos del crepúsculo se extienden por el horizonte, un lienzo impresionante de arte natural. A medida que el día da paso al anochecer, una sensación de tranquilidad se asienta sobre el campamento, reflejando el final del día. Bajo la brillante luz del día del campamento improvisado, David termina meticulosamente su trabajo, con las manos firmes y concentradas. El maestro, con una mirada de complicidad, toma la talla de David, inspeccionándola con silenciosa aprobación. Luego, devuelve suavemente la talla a David, una lección profunda a sus ojos. La voz del maestro, imbuida de sabiduría ancestral, resuena suavemente. Lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí. Que soy manso y humilde de corazón. It continues, his words, a balm to the soul. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. The maestro concludes, a serene smile gracing his lips. El sol de la tarde extiende largas y etéreas sombras por el campamento improvisado. David levanta la talla. Su forma de madera se siente sustancial en sus manos. Su rostro pensativo está bañado por una luz suave y dorada, un momento de profunda contemplación. El peso de las palabras del maestro se asienta sobre él, una carga silenciosa e invisible. Ahora entiende, esto no es un mero yugo de madera, sino un abrazo espiritual, una invitación a un nuevo estilo de vida, grabada no en madera, sino en su propia alma. David camina por un camino solitario. La oscuridad de la noche lo rodea. Sin embargo, una nueva luz brilla en su interior. El camino de regreso a Nazaret se extiende, bañado por el suave y etéreo resplandor del cielo nocturno. En su mano, una pequeña e intrincada talla del maestro, un consuelo tangible contra la vasta noche. Sus dedos trazan las líneas de la talla, un voto silencioso grabado en la madera y en su alma. Arriba, las estrellas arden con una intensidad inusual y deslumbrante, reflejando la esperanza en su corazón. Una profunda paz se apodera de David, transformando el camino antes oscuro en un viaje de propósito iluminado. Bajo el manto de la noche, David llega a la entrada silenciosa y adormecida de Nazaret, una figura solitaria contra la piedra iluminada por la luna. El pueblo duerme, sus casas de piedra bañadas por el suave resplandor de la luna, una imagen de tranquila quietud. David hace una pausa. Una profunda sensación de alteridad lo invade mientras contempla la escena familiar pero distante. Se siente como si hubiera regresado de un viaje mucho más allá de la mera distancia física, su espíritu cargando pesos invisibles. La luz de la luna, un testigo silencioso, proyecta sombras largas y etéreas sobre los edificios antiguos y adormecidos. Un silencio profundo lo envuelve,
un marcado contraste con el tumultuoso viaje que su alma ha soportado. Bajo el manto de la noche, David se desliza en su casa. Cada movimiento una oración silenciosa para no despertar a sus hermanos dormidos. Rebeca lo espera. Una silueta inmóvil junto a las moribundas brasas del fuego, su vigilia un testimonio de sus miedos tácitos. El tenue resplandor ilumina el rostro de Rebeca. Sus ojos un complejo tapiz de alivio y preocupación, anticipando el regreso de David. La mirada de David se encuentra con la de Rebeca al otro lado de la habitación en penumbra. Un silencio profundo y elocuente se cierne pesado entre ellos. El aire crepita con emociones tácitas, un diálogo silencioso que se desarrolla mientras sus ojos se encuentran en la penumbra. El fuego moribundo proyecta sombras danzantes, amplificando la tensión dramática de su reencuentro mudo y conmovedor. Bajo el suave resplandor de una sola lámpara, Rebeca está de pie, con los brazos cruzados, su rostro marcado por una profunda preocupación. David entra, con la ropa desaliñada, pero sus ojos tienen una tranquilidad profunda y desconocida. La voz de Rebeca, teñida de preocupación, rompe el silencio. ¿Dónde has estado? David sostiene una pequeña figura de madera intrincadamente tallada, su superficie pulida atrapando la luz. Un suave brillo se refleja en la figura, reflejando la paz recién encontrada en la mirada de David. Él la mira a los ojos, con una calma seguridad en su voz. Fui a buscar mi propio signo, madre. Los dedos de Rebeca acarician tiernamente la madera tallada, una comprensión silenciosa que pasa entre ella y el objeto, una sola lágrima, testimonio de una emoción profunda, traza un camino por su mejilla. En ese momento, ella comprende la importancia del descubrimiento de David, un anhelo reflejado en su propia alma. Una conexión profunda e inexpresable se solidifica entre madre e hijo, más profunda de lo que las palabras podrían expresar. La primera luz del amanecer atraviesa el taller polvoriento, iluminando una danza de motas en el aire. David entra, sus movimientos deliberados, regresando al yugo de la viuda con una intención renovada. El rítmico raspar del cepillo contra la madera, antes mundano, ahora resuena con un propósito más profundo. Cada golpe y toque preciso transforma la artesanía de una tarea ardua en una profunda forma de expresión. Simón entra al taller. Su mirada encuentra inmediatamente a David entre las herramientas y las virutas de madera. Observa a su hijo. Un cambio sutil pero profundo en el comportamiento de David le llama la atención. Una nueva luz brilla en los ojos de David, insinuando una fuerza tranquila y recién descubierta dentro de él. Simón asiente en silencio en señal de aprobación, un gesto que dice mucho de su comprensión. El aire entre ellos está cargado de respeto mutuo, un vínculo forjado en admiración tácita. David lleva el yugo recién terminado a través de Nazaret, bañado por el sol, la luz de la mañana iluminando las motas de polvo que danzan en el aire. Se acerca a la humilde casa de Miriam, una fuerza tranquila reflejada en su sonrisa de gratitud al saludarlo. Una nueva ola de compasión inunda a David, viendo más allá de su necesidad inmediata, la dignidad inherente en ella. Largas sombras se extienden por la calle polvorienta, enfatizando el silencioso y profundo intercambio entre ellos. En las bulliciosas calles de Nazaret, David y Natanael se cruzan. Sus miradas se encuentran en un encuentro incómodo. El rostro de Natanael se contorsiona con su desdén habitual, una máscara de desprecio que lleva con tanta facilidad. Sin embargo, David se encuentra con su mirada, con una paz inquebrantable, su espíritu libre de agravios pasados. Esta nueva seguridad en David inquieta a Natanael.
Su expresión cambia a incomodidad. El aire crepita con una tensión tácita, mientras Natanael lucha con la tranquila fuerza de David. El sol del mediodía proyecta sombras largas y cálidas. Mientras David entra a la sinagoga, una silenciosa reverencia se apodera de él. Se sienta entre la congregación, con la mirada fija en el lector, absorbiendo las antiguas escrituras. Las palabras lo invaden, resonando con una profundidad inesperada y profunda, aquietando su mente inquieta. Una luz tenue se filtra por las ventanas, creando una atmósfera de introspección tranquila y poderosa para David. David camina por los vibrantes campos que rodean Nazaret, su mirada ahora transformada, viendo no solo tierra, sino una creación más grandiosa. Él hace una pausa, sus ojos atraídos por una única y delicada flor, sus pétalos desplegándose en silenciosa belleza. Una pequeña abeja zumba, recolectando néctar diligentemente, un testimonio de la intrincada danza de la naturaleza. Arriba, un pájaro se eleva libremente, su canto una melodía de alegría y libertad sin límites. En estos pequeños detalles, David encuentra una profunda belleza y significado, una revelación en cada hoja y aleteo. David observa desde la distancia, viendo a las mujeres en el pozo de Nazaret, sus cántaros tintineando mientras sacan agua. Él observa su ritual diario, un tapiz de fuerza y comunidad tejido en cada interacción. El aire zumba con conversaciones animadas, chismes susurrados y risas contagiosas. Una vibrante sinfonía de vida. Esta existencia sencilla y comunitaria ahora tiene un valor profundo para David, un aprecio profundo por su humanidad compartida. La suave luz de la luna baña la mesa del comedor, iluminando a David, mientras gesticula con entusiasmo contagioso. Sus hermanos menores se inclinan hacia adelante, con los ojos muy abiertos por la curiosidad, cautivados por cada una de sus palabras. Rebeca lo observa, una sutil sonrisa en sus labios, un destello de profundo orgullo en su mirada. Simón, aunque ocasionalmente frunce el ceño pensativo, escucha con respetuosa atención mientras las ideas fluyen libremente. Al amanecer sobre la colina de Nazaret, David se sienta en tranquila contemplación, el mundo despertando a su alrededor. El cielo se enciende con un impresionante despliegue de colores vibrantes, pintando el paisaje en tonos de oro ardiente y rosa. Respira el aire fresco de la mañana. Una profunda sensación de conexión se asienta en lo más profundo de su alma. Su mirada recorre la antigua tierra, sintiendo el peso de la historia y el espíritu de su gente. El amanecer lo llena de una energía vigorizante, una promesa silenciosa del día que se avecina. Bajo el sol brillante, David y Simón viajan por un camino polvoriento hacia Séforis, con el aire cálido y quieto. La mirada de David, antes fija en la gran arquitectura, ahora se suaviza, deteniéndose en los rostros de los trabajadores. Él percibe la profunda humanidad en su labor, la belleza inherente en cada acto de creación. Un profundo cambio de perspectiva transforma su visión de la bulliciosa ciudad grecorromana, revelando verdades más profundas. En el taller del carpintero, las manos de David se mueven con gracia practicada, dando forma a la madera para convertirla en arte. Cada corte preciso y cada plano liso reflejan una profunda gratitud por las enseñanzas de su padre. Él ve su oficio no solo como trabajo, sino como un profundo acto de servicio y creación. El rico y cálido aroma a madera, su perfume favorito, lo envuelve en el taller. Los ojos de David, encendidos de pasión, contemplan su obra, un testimonio silencioso de su herencia. La luz del sol entra por una ventana polvorienta, iluminando el taller, lleno del aroma a madera e industria. Simón y David
cubiertos de aserrín, trabajan en un ballet silencioso y sincronizado, sus movimientos un testimonio de la artesanía compartida. Sus rostros concentrados, grabados con concentración, captan la luz dorada, revelando un profundo entendimiento entre ellos. Un complejo proyecto de carpintería toma forma lentamente bajo sus hábiles manos, un testimonio silencioso de su respeto mutuo. Su conexión, tejida a través del esfuerzo compartido y las palabras tácitas, irradia una energía poderosa y armoniosa en la habitación. En un campo de cebada dorada, David observa a Miriam, su figura recortada contra la vasta extensión. Miriam guía con destreza a los bueyes. El robusto yugo de madera, un testimonio de manos hábiles. La tierra cede bajo el arado. La tierra oscura se voltea en ondas rítmicas. La mirada de David está fija, no en la tierra, sino en el potencial de nueva vida que promete. Un revuelo dentro de él, un reconocimiento de crecimiento y de posibilidades florecientes. Él ve más que tierra. Él ve el futuro desplegarse ante sus ojos. El sol golpea las polvorientas calles de Nazaret, mientras David camina con un rostro sereno y un propósito tranquilo. Natanael, apoyado contra un muro bañado por el sol, observa a David acercarse, sus ojos entrecerrándose con una mirada penetrante. Todavía deambulando sin rumbo, David, algunas cosas nunca cambian. La voz de Natanael gotea desdén. David ofrece una sonrisa amable y compasiva, manteniendo la mirada de Natanael antes de seguir su camino. Dentro de la antigua sinagoga de Nazaret, David se sienta, su mirada inquebrantable fija en el rabino. La voz del rabino resuena a través del espacio sagrado, hablando de leyes y profetas antiguos. Palabras antes familiares ahora golpean a David con un significado nuevo, profundo, casi místico. Él ve una conexión luminosa, tejiendo los textos antiguos con las enseñanzas del Maestro. Esta revelación profundiza su fe, una poderosa corriente fluyendo a través de su propio ser. Su entendimiento se expande, enriqueciendo su espíritu con sabiduría recién adquirida y luz espiritual. La suave luz de las lámparas baña la casa de David, proyectando un cálido resplandor sobre la mesa mientras su familia se reúne. El aire zumba con una calidez y un amor palpables, envolviendo a David y su familia en un tierno abrazo. David, con una sonrisa radiante en los labios, deleita a su familia con un cuento cautivador del Maestro. Sus hermanos y su madre penden de cada una de sus palabras, con los ojos muy abiertos por un profundo interés, completamente cautivados. Simón, aunque en silencio, ofrece una sonrisa amable y cómplice, un tierno destello de afecto brillando en sus ojos. David se sienta en la colina de Nazaret, una figura solitaria recortada contra el vasto y oscuro cielo. El atardecer pinta el horizonte en una impresionante explosión de naranjas cálidos y morados intensos. Su mirada es distante, perdida en los vibrantes tonos, reflexionando sobre un viaje de la agitación a la serenidad. Una profunda paz se asienta en sus facciones, un testimonio silencioso de su transformación interior. Aunque todavía en el paisaje familiar de Nazaret, un cambio innegable irradia desde dentro de él. Los últimos rayos de sol besan la colina, marcando el final de un día y el comienzo de un nuevo capítulo en su alma. El sol abrasador cae sobre un camino polvoriento y sin pavimentar, el calor resplandeciente distorsiona el horizonte. David avanza con determinación inquebrantable, su mirada fija en el horizonte distante, una promesa silenciosa en sus ojos. En su mano, una pequeña figura de madera intrincadamente tallada capta la dura luz del sol, su superficie lisa brillando. El aire, denso con el aroma de la tierra seca, susurra a su alrededor mientras él avanza. Cada paso levanta una pequeña nube de polvo,
un testimonio de su incansable viaje bajo el vasto cielo abierto. David llega a Pueblo Nuevo, un pueblo vibrante que cobra vida con una sinfonía de charlas y risas. Observa el bullicioso mercado, donde los vendedores regatean y los amigos comparten historias bajo el sol brillante. Sus ojos, agudos y escrutadores, escudriñan el mar de rostros, buscando un atisbo de reconocimiento. Espera encontrar a alguien que conoció al maestro, un susurro de su legado entre la multitud. Cada rostro encierra una historia, cada mirada una pista potencial del pasado del maestro. La búsqueda de David de los cuentos del maestro comienza, una promesa silenciosa grabada en su rostro decidido. David se acerca a un puerto bullicioso, el aire denso con el olor salobre a sal y pescado. Escucha atentamente mientras los curtidos pescadores relatan historias emocionantes, sus voces tejiendo magia. Sus vívidas historias pintan una escena del maestro calmando el tempestuoso mar, una imagen poderosa. David está completamente cautivado, sintiendo como si hubiera sido transportado a esos mismos momentos de asombro y maravilla. El sol golpea las polvorientas calles de Pueblo Nuevo, un vibrante tapiz de vida que se despliega ante los ojos de David. Una mujer se acerca a David, su rostro un testimonio de dificultades, ahora irradiando una paz etérea. Sus ojos, profundos y luminosos, reflejan una gratitud inquebrantable y una fe profunda, capturando la silenciosa atención de David. Ella habla de un milagro, su voz llena de emoción. El maestro, él sanó a mi hijo. Sus palabras resuenan con profunda verdad. Él trajo la luz de vuelta a nuestras vidas. El sol golpea la polvorienta plaza de Pueblo Nuevo, proyectando largas sombras mientras David se acerca, una suave sonrisa en sus labios. Él extiende una mano, ofreciendo una pequeña figura de madera intrincadamente tallada a una mujer, sus detalles capturando la luz del sol. David gesticula hacia la talla, sus movimientos transmiten la antigua historia y el espíritu que encarna con profunda reverencia. La mirada de la mujer recorre las delicadas líneas de la figura, su expresión cambiando de la curiosidad a la profunda comprensión. Sus ojos se encuentran con los de David, un reconocimiento silencioso de un viaje espiritual compartido que amanece entre ellos, profundo e innegable. Se forma una conexión palpable, un reconocimiento silencioso de parentesco en su fe, uniéndolos en la plaza bañada por el sol. David se sumerge en la vibrante vida de Pueblo Nuevo, su mirada reflejando un profundo sentido de pertenencia. Escucha atentamente los relatos de los aldeanos, absorbiendo su sabiduría y compartiendo sus risas. La influencia del maestro, un tapiz de historias y vidas transformadas, se extiende mucho más allá de este lugar. Mientras el sol se sumerge bajo el horizonte, el cielo estalla en una sinfonía de colores ardientes. David observa una profunda comprensión amaneciendo en él al terminar el día. Bajo el vasto cielo, iluminado por la luna, la silueta de David se extiende larga y esbelta, una figura con un nuevo propósito. Sus pasos son más ligeros, cada uno haciendo eco de un viaje de ricas experiencias y un camino más claro por delante. La silueta familiar de su pueblo emerge, pequeña, pero ahora imbuida de un significado más profundo. Lo contempla con ojos nuevos, un profundo sentimiento de amor y comprensión floreciendo en su corazón. El aire nocturno zumba con una tranquila certeza, abrazando a David mientras regresa a su querido hogar. En una humilde habitación bañada por la suave luz de la luna, David, sentado en una silla de madera tallada, teje historias de tierras lejanas. Sus hermanos menores, con los ojos muy abiertos de asombro, se aferran a cada una de sus palabras, perdidos en criaturas míticas
y aventuras lejanas. Rebeca mira a su hijo con una sonrisa de orgullo, su corazón hinchado de alegría maternal. Simón, con un ligero ceño fruncido, absorbe cada palabra, su rostro un lienzo de pensamientos profundos. El aire crepita con sueños tácitos, mientras las historias de David pintan paisajes vívidos en sus mentes jóvenes y ansiosas. En su taller soleado, las manos de David se mueven con gracia practicada, dando forma a la madera en una nueva creación. El objeto toma forma, una fusión de un yugo robusto y tallas delicadas, un testimonio de su habilidad. Cada golpe de su herramienta imbuye la madera de un propósito, mezclando el diseño práctico con el florecimiento artístico. Esta creación simboliza un cambio profundo, una fusión de su oficio con una fe nueva y orientadora. Se erige como un poderoso emblema de la identidad en evolución de David, tallado desde su propia alma. Simón observa a su hijo, David, intensamente, con el ceño fruncido en una pregunta silenciosa, mientras David trabaja en una nueva creación. Él estudia el intrincado objeto, un destello de confusión en sus ojos, sin comprender completamente su propósito moderno. Sin embargo, un profundo y silencioso respeto brilla en la mirada de Simón, reconociendo la creatividad ilimitada y la pasión inquebrantable de David. El aire entre ellos zumba con un entendimiento tácito, un puente que se forma entre la tradición y la audaz innovación. En su espacio compartido, dos generaciones se conectan a través de la admiración silenciosa, su vínculo más fuerte que cualquier palabra. En el bullicioso mercado de Nazaret, David exhibe con orgullo un nuevo objeto, cuya forma es un misterio para la curiosa multitud. Los aldeanos lanzaron miradas curiosas, con los ojos muy abiertos de asombro ante la creación desconocida. Otros lo miran con escepticismo, sus expresiones grabadas con duda y sospecha. David, impávido ante sus variadas reacciones, se mantiene firme en su convicción. Él no busca su aprobación, sino compartir su visión, su arte, su fe inquebrantable. El vibrante mercado bulle de vida, un animado telón de fondo para el silencioso acto de devoción de David. En las calles soleadas de Nazaret, un grupo de niños se reúne, con sus ojos inocentes llenos de curiosidad. David, con una suave sonrisa, comienza a tejer una historia, su voz una melodía relajante que cautiva sus jóvenes corazones. Él habla del maestro, de su yugo fácil y de su carga ligera, mientras los niños escuchan completamente hechizados. Él nos enseñó a amar, a perdonar y a servir. Sus enseñanzas, como una carga ligera, nos guían a través de la vida, comparte David. Natanael, con paso decidido, recorre el vibrante y bullicioso mercado de Nazaret. Sus ojos, agudos y críticos, se fijan de repente en David, que permanece sereno en medio del caos. Un destello de desdén, mezclado con una innegable curiosidad, cruza el rostro de Natanael mientras se detiene abruptamente. David, inquebrantable y sereno, se encuentra con la penetrante mirada de Natanael, un desafío tácito en su tranquila presencia. El semblante tranquilo de David reprende silenciosamente la estrechez de miras de Natanael, un marcado contraste en la vibrante calle. A medida que el sol se sumerge bajo el horizonte, largas sombras púrpuras se extienden por el antiguo pueblo de Nazaret, pintando los tejados familiares. Me siento en la colina. Mi mirada recorre los senderos serpenteantes. Un profundo amor por mi hogar crece dentro de mí. Un afecto reconoce sus imperfecciones, pero abraza su esencia. Una profunda conexión con cada piedra y espíritu. Entiendo que el verdadero honor no se encuentra en el reconocimiento externo, sino en la autenticidad y la fe inquebrantable.
El sol abrasador golpea una carretera polvorienta, mientras David, ahora una imagen de madurez, camina con su padre. Séforis, una ciudad vibrante en la distancia, ya no parece ajena, sino una parte natural de su mundo. Él abraza las diversas culturas e idiomas, antes intimidantes, ahora una fuente de asombro. El viaje es un testimonio de su crecimiento, un camino hacia la comprensión y el amor por este nuevo mundo. La bulliciosa ciudad llama. Ya no es una extraña, sino un abrazo acogedor para su ser en evolución. En el taller bañado por el sol, David y Simón trabajan codo a codo. Sus movimientos una danza perfecta de creación. Un nuevo yugo toma forma bajo sus hábiles manos, cada talla y pulido un testimonio de su oficio compartido. David aplica meticulosamente las lecciones del maestro, con la mirada fija en lograr la perfección en cada delicado detalle. Busca ligereza en cada curva, dotando a la madera de una gracia que desafía su forma robusta. El taller zumba con creación y aprendizaje continuos, un santuario donde la habilidad y la armonía se entrelazan. La casa de David, una vez silenciosa, ahora irradia una calidez reconfortante. Alrededor de la mesa, los rostros de la familia se iluminan con velas, risas y alegría. David, con una sonrisa serena, comparte una parábola del maestro, sus palabras cautivadoras. Todos escuchan con atención, sus miradas fijas en David, absorbidos por la sabiduría. La casa, antes un lugar de silencio, se transforma en un faro vibrante de luz y esperanza. David asciende la colina en el silencio previo al amanecer, una figura solitaria contra el azul que se profundiza. Los primeros rayos del sol besan el horizonte, pintando Nazaret en tonos dorados y rosados. David observa el majestuoso ascenso del sol, un nuevo día desplegándose ante sus ojos. Una paz profunda se asienta sobre él, su rostro iluminado por la luz naciente. Siente una conexión inquebrantable con el vasto universo, una sensación de pertenencia y propósito. Con el sol completamente salido, David se para en tranquila contemplación, abrazando el amanecer de una nueva oportunidad. Bajo el sol implacable, David camina con confianza por un camino polvoriento, sus ojos iluminados con un nuevo propósito. Un viajero cansado, con la ropa gastada por un largo viaje, detiene a David con una súplica esperanzada grabada en su rostro. El viajero pregunta: ¿podría indicarme el camino al maestro? Su voz, un susurro desesperado. El rostro de David se suaviza. Una historia se despliega en sus ojos mientras comienza. ¡Ah, el maestro! Permítame contarle mi historia. El sol implacable abraza las polvorientas calles de Nazaret, proyectando sombras largas y marcadas. David, un joven, camina con determinación, sus pasos resonando suavemente en la tierra reseca. Pasa por la antigua sinagoga, cuya fachada de piedra ha sido erosionada por el tiempo y por innumerables miradas. Sus ojos se dirigen hacia los ancianos, sentados con solemne dignidad en la entrada. Antes lleno de ciega reverencia, su mirada ahora contiene una profunda y silenciosa comprensión de sus limitaciones. Una suave compasión ablanda su expresión, reemplazando el juicio con una empatía más profunda e inexpresada. El mercado de Nazaret bulle con vida vibrante, una sinfonía de actividad bulliciosa y parloteo animado. En medio del pulso del mercado, David, con un espíritu gentil, ayuda desinteresadamente a la viuda Miriam, con sus manos fuertes y su corazón amable. Miriam lo mira. Su rostro curtido se suaviza con una sonrisa cálida y agradecida, un testimonio silencioso de su compasión. Los aldeanos, antes curiosos, ahora observan a David con un respeto renovado. Sus susurros denotan un profundo cambio de tono. David se sienta
en medio de las herramientas de su oficio, cada una extensión silenciosa de su alma. Su mirada, profunda y conocedora, recorre las superficies gastadas, viendo no solo instrumentos, sino recipientes de creación. El taller, un espacio sagrado, zumba con el lenguaje tácito del propósito y la conexión. Aquí, rodeado de su oficio, David encuentra santuario, un profundo sentido de pertenencia. Bajo el suave resplandor de la noche, David reúne a sus hermanos menores, con los rostros absortos en la atención. Lee de escrituras antiguas, su voz un bálsamo reconfortante, llenando la habitación de calidez. Las enseñanzas del maestro, antes reglas estrictas, ahora resuenan como historias de amor ilimitado y esperanza duradera. David, un faro de luz, guía a su familia a través de la sabiduría de los siglos. Su presencia, un escudo reconfortante. Mientras el crepúsculo pinta el cielo, David se sienta en la colina de Nazaret. La luz menguante ilumina su rostro pensativo. En sus manos, acuna la talla del maestro. Sus intrincadas líneas, un testimonio de sabiduría antigua. Sus dedos recorren la madera gastada, una conexión silenciosa y reverente con el legado del maestro. Las palabras del maestro, un eco silencioso en su mente, guían a David a través del anochecer que se aproxima. A pesar de las dificultades, una sensación de triunfo silencioso se apodera de David. Una sonrisa de complicidad asoma en sus labios. Ha encontrado su propio camino, su propia señal, grabada en la luz menguante y en la talla de su mano. El sol golpea el camino polvoriento que sale de Nazaret, brillando con el calor. David camina con una confianza tranquila, sus pasos decididos y medidos. Él no tiene prisa, pero cada paso habla de una certeza interior. Su mirada es firme, reflejando un profundo sentido de pertenencia. El camino en sí parece ser una extensión de su propio ser, armonizando con su espíritu. Su hogar no es un lugar, sino un sentimiento que lleva dentro de su corazón, irradiando de él. David se para en la entrada soleada de Nazaret. Una profunda quietud se asienta sobre él. Su mirada, profunda y conocedora, recorre el pueblo, absorbiendo cada detalle. Los edificios antiguos y los caminos sinuosos parecen darle la bienvenida, un abrazo silencioso. Una sensación de profunda paz irradia de su propio ser. Un triunfo silencioso. La aceptación brilla en sus ojos, reflejando el final de un viaje y un nuevo comienzo. Él ha encontrado su lugar, no a pesar de Nazaret, sino a través de su abrazo y la sabiduría del Maestro. Al amanecer, David se sienta en la cima de la colina de Nazaret, su silueta marcada contra la luz emergente. Los primeros rayos dorados del sol pintan las antiguas casas de piedra y los verdes campos de Nazaret abajo. El aire, fresco y puro, lo vigoriza mientras el mundo despierta con un suave suspiro. Una sonrisa serena adorna los labios de David, una profunda comprensión amaneciendo en sus ojos. Él se da cuenta de que el verdadero secreto no reside en un lugar, sino en el corazón que busca y encuentra la verdad en su interior. La escena se desvanece suavemente a medida que el sol asciende, su plena gloria iluminando el paisaje y el rostro tranquilo de David.